Por lo tanto, esto también aumentaría mi tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, algo que les he dicho ayer es, son las glomerulopatías, o cáliz segmentaria, de cambios mínimos, membrana proliferativa, etc, etc. Eso cambia la permeabilidad glomerular. ¿Y qué cosas aumenta o disminuyen el área de superficie? Por ejemplo, si tengo un glomérulo un poco más grande que otro, obviamente voy a aumentar mi área de superficie. ¿Ok? ¿Quién me puede hacer eso? La nefropatía diabética. Es más, en la primera etapa de la nefropatía diabética, en la primera etapa hay un estado de hiperfiltración. ¿Ok? Entonces es como, por así decirlo, si tienen un familiar que es diabético, ¿ok? Y literalmente le sacan su urea y su creatinina para evaluar cómo está la función renal. Al principio van a ver que la crea y la urea están normalmente bajas. Entonces todos dirán, perfecto, entonces no pasa nada. Pero no, es porque el riñón está hiperfiltrando, ¿ok? Entonces, por un momento mínimo está ese estadio de la enfermedad, ocurre eso. Pero ya cuando la enfermedad avanza, avanza y avanza, el riñón cada vez se va a hacer más pequeño, por tanto el área de superficie disminuye. Acá tengo la tasa de infiltrado glomerular aumentada y acá tengo la tasa de infiltrado glomerular disminuido. ¿Ok? Perfecto. Ahora, con respecto a la presión de filtración, es justamente lo que les he hablado ayer de la presión hidrostática, de la presión coloidosmótica. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuerzas que empujan? Y fuerzas La que jalan. hidrostática. Perfecto. Entonces, tenemos uno, lo que empuja. Acá tenemos un vaso sanguíneo. ¿Ok? Hay fuerzas que empujan como otras fuerzas que jalan o, en pocas palabras, que evitan que el volumen, el volumen salga del intravascular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la presión hidrostática capilar glomerular. Y la otra, que bueno, esta más o menos es 55 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y la otra más o menos, ¿cuánto es? Recuerden que es nula, que es la presión osmótica capsular. ¿Ok? Perfecto. Ahora es fuerzas. Las otras fuerzas son las, por ejemplo, de la presión coloidosmótica. Son la fuerza que literalmente que es provocada por ciertas proteínas como la albúmina. ¿Cuánto es? Más o menos 30 milímetros de mercurio. Y la última, que es la presión hidrostática capsular. Si yo lo quiero graficar, sería algo así. Ya tengo mis ovillos glomerulares, rack, rack. Y aquí tengo mi cápsula de Bowman. Mi presión hidrostática, mi presión hidrostática capilar glomerular sería esta. Es una fuerza que me ayuda o me favorece la filtración. La presión coloidosmótica es justamente la que evita que pase esto. Por lo tanto, está en contra. ¿Ok?
De igual manera, acá tengo la presión hidrostática capsular, es la que evita que vuelva, que haya un reflujo, por así decirlo. Una vez que se filtra, ya no puede regresar, a no ser que haya una alteración. ¿Ok? Entonces, ya con eso podemos hablar netamente de los glomérulos. Ah, para empezar, vamos a dibujar un glomérulo acá. Un glomérulo gigante. Con las células endoteliales. Acá tienen su glomérulo. Más o menos así. Perfecto. Ya. Ustedes saben que dentro de los glomérulos, ustedes saben que acá están los capilares fenestrados. ¿Ok? ¿Cuáles son las capas que se forman? Acá tengo un endotelio, pero entre mi endotelio y mis podocitos, que vamos a dibujarlos acá, tengo una estructura que es la lámina basal, que es rica en colágeno de tipo 4. Vamos a dibujar acá la lámina basal. Endotelio, 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 endotelio. Entonces, miren, acá tengo los tres componentes de mi, de mi filtración, o bueno, de mi barrera de filtración glomerular. Primer componente, uno, célula endotelial. Segundo componente, PA, membrana basal. Tercer componente, linfocitos. Ahora, hay unas proteínas que se encuentran entre mis ovocitos. Vamos a dejarlas así. Prac, prac. Estas proteínas son la nefrina. Nefrina. Forman también parte de manera directa, la barrera de filtración glomerular. Aproximadamente cuánto mide una nefrina de 7 a 9 nanómetros. ¿Ok? Realmente estas moléculas son responsables de la ultraselección de ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que hay una arteriola aferente, que es la que está ingresando, y una arteriola eferente. ¿Qué cosas yo filtro? Por ejemplo, lo principal, ustedes saben que está llegando la sangre y se filtra el plasma. El plasma es principalmente agua. ¿Qué otras cosas más? Bicarbonato. ¿Qué más? Sodio. ¿Qué más? Potasio, cloro, cualquier ion que se les ocurre o que se les ocurra. Todo esto puede ser filtrado, pero no solamente iones, no solamente agua, no solamente solutos, sino también moléculas que son gigantescas. Por ejemplo, bueno, no tan gigantescas, sino pequeñas. Estoy exagerando. Por ejemplo, la glucosa, los lípidos, la creatinina, las vitaminas, los aminoácidos, el fosfato, ¿ok? Todo esto puede ser filtrado. ¿Qué cosas
no se filtran proteínas gigantes, como ejemplo la IgG, la IgM. Son moléculas que son gigantes. Y la otra es que tienen carga negativa. Los podocitos, en sus extremos, en sus pseudópodos, tienen ácido. ¿Alguien me recuerda? Se lo dejé de tarea. ¿Cuál es el ácido que tienen los podocitos en el extremo? ¿Aló? Ácido ciálico. Muy bien. Ácido ciálico. Acá este podocito lo voy a dibujar más bonito. Lo que pasa, en sus extremos, en sus pseudópodos, tienen cargas negativas. Por lo tanto, repelen a moléculas gigantes como la albúmina. Por lo tanto, no toda la albúmina puede pasar. Es cierto, nosotros tenemos una pequeña proteinuria, pero es despreciable, ¿ok? Sin embargo, ¿cómo, por ejemplo, pasan los electrolitos por las células endoteliales? Voy a dibujar una célula endotelial acá. Hay canales, ¿ok? Tengo una célula endotelial. Tengo canales entre mi célula endotelial. Estos, estos canales permiten el flujo de electrolitos, de nutrientes y de agua. ¿Ok? Ahora, no solamente es esto. Quizá hayan escuchado hablar de las células mesangiales. ¿De qué se encargan las células mesangiales? Se encuentran justamente en estos ovillos glomerulares. Acá tengo células mesangiales intracorpusculares. Para empezar, tienen la capacidad de fagocitar. ¿Qué más? Tienen la capacidad de contraer a la arteriola eferente. Perdón, la arteriola aferente. Entonces, indirectamente me pueden ayudar a seleccionar lo que yo voy a filtrar y lo que no. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, vamos a darle ahora relevancia clínica. Acá vamos a hacerle un zoom a esta lámina. ¿Ok? Acá tengo mi lámina basal. Acá está mi endotelio. Acá está mi endotelio. Por el otro lado están mis podocitos. Podocitos. Esta parte que está acá se llama la lámina interna. ¿Ok? Tiene proteoglucanos o proteoglicanos. Y finalmente, la parte que está en el medio se llama la lámina densa. ¿Por qué me importa esto? Porque la lámina densa que contiene dos cosas importantes: colágeno de tipo 4 y laminina. ¿Qué enfermedades me afectan el colágeno tipo 4? Por ejemplo, dos enfermedades importantes: la enfermedad de Alport y el síndrome de Good-Pasteur, por ejemplo. Síndrome de Good-Pasteur, ustedes saben que es un tipo de vasculitis, ¿ok? Así que vamos a ponerlo acá. Y la enfermedad de Alport afecta todo el colágeno tipo 4, ¿ok? De todo el cuerpo. ¿Dónde tengo colágeno tipo 4? Por ejemplo, lo tengo en la cóclea del oído. ¿Dónde más? Lo tengo
en el ojo, en la cápsula del cristalino. Y también lo tengo en la lámina basal o claro, en la lámina densa, por dicho, en la lámina densa de mi membrana basal. Por lo tanto, ustedes diagnostican un paciente que tiene enfermedad de Alport con problemas auditivos, problemas visuales y alguna glomerulopatía. Así va a venir. El caso clínico es un paciente robot, literalmente. Así que tiene estas tres cosas, ustedes dicen el síndrome de Alport. ¿Ok? Perfecto. Acá en la arteriola aferente hay unas células, ¿ok? Estas células son las células yuxta glomerulares. Células yuxta glomerulares. ¿De qué se encargan estas células yuxta glomerulares? Son los varoreceptores. ¿Ok? Entonces, sensan, por ejemplo, cómo está la presión arterial. Si la presión arterial está baja, es el principal estímulo para estas células. Entonces, a las finales lo que van a hacer es activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Hay una enfermedad, bueno, es la más clásica, que ustedes ya hayan visto, que es la enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Hay una de caída en las cuatro funciones del riñón que ustedes ya conocen bien. ¿Ok? El problema está que, ¿cuáles son las principales causas de enfermedad renal crónica? En el Perú y en el mundo, a la cabeza están que se siguen disputando la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. ¿Ok? Sea cual sea, ¿qué hace la enfermedad renal crónica? Para empezar, me forma, lo que pasa es que forma una esclerosis o me esclerosa a los glomérulos. Por lo tanto, todo esto empieza a esclerosarse, se empieza a llenar de colágeno. Por lo tanto, evita el filtrado. Si no se filtra nada, se está quedando más en el cuerpo. Si se está quedando más en el cuerpo, todo esto empieza a aumentar. Por eso su paciente con enfermedad crónica, bueno, obviamente dependiendo del estadio de la enfermedad, puede iniciar siendo asintomático, luego síntomas de su enfermedad de base y luego puede empeorar. ¿Cómo así? Literalmente ya no filtra nada, por lo tanto, el fosfato empieza a aumentar. Eso les encadena hiperparatiroidismo de tipo secundario. ¿Ok? ¿Qué más? Empieza a aumentar el agua. El paciente está edematizado. ¿Cómo es el edema en este tipo de pacientes? Es un edema de tipo vespertino. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo bien, creo, ¿no? Ah, miento. No es un edema vespertino. Me confundí con el cardíaco. El edema es matutino. O sea, el paciente amanece hinchadito. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es más? Usualmente el edema puede ser localizado. Está obviamente reteniendo agua. ¿Dónde se va a localizar? En los párpados, en la región periorbital
¿Dónde más? Hasta que, bueno, eso es a primera instancia. Luego que se va haciendo vespertino el edema, cuando ya se vuelve vespertino, se empieza a sentar por gravedad, por ejemplo, en los malleolos, ¿ok? Es un edema que blando, ¿ok? Pálido. Y puede dejar fovea. ¿Qué pasa si la función renal sigue aumentando? Empieza a aumentar acá, ya en la última etapa. Empieza a aumentar la urea, el potasio. Por eso tienen hipercalemias y síndrome urémico. Todo parte de su fisiología. Perfecto, entonces hasta ahí me parece que todo bien. Si desean, pueden tomar un screenshot que vamos a pasar a otra diapositiva. Y borrar esto. No, es más, voy a dejar de compartir y vamos a compartirlo otra vez luego. Ya, perfecto. Sigamos. Vamos a hablar de el túbulo contorneado proximal y algunos fármacos, algunas enfermedades que afectan a este túbulo. Ya. Ah, cierto, cierto. Antes de eso, voy a explicarles brevemente esto. Arteriola aferente, arteriola eferente. Ustedes saben que hay un flujo plasmático renal que vino de un flujo sanguíneo renal. Y esto vino, a su vez, del 20 al 25% del gasto cardíaco. Perfecto. Eso lo vimos en la clase de ayer. Lo que se llega a filtrar es la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Ahora, esto yo, aparte de ver urea, creatinina, inulina, entre otras cosas, yo puedo ver qué tan bien está funcionando el riñón utilizando dos parámetros. Uno, la diuresis, o como les gusta decir a los nefrólogos o los médicos intensivistas, el flujo urinario. ¿Ok? Entonces, el flujo urinario va, bueno, depende, ¿ok? Lo normal y lo patológico. ¿Ok? Primero vamos a hablar de lo patológico. ¿Ok? A ver, un momento, chicos. Mensaje. Ya, ok, listo. ¿Ok?
Para empezar, por ejemplo, ustedes ya habrán escuchado lo que se llama la oliguria, que es básicamente la disminución de la diuresis, pero ¿de cuánto? Si hablamos de diuresis o de flujo urinario, varía, ¿ok? Para acá, diuresis y flujo. La oliguria se define como menos de 500 mililitros en 24 horas. Y el flujo o un flujo urinario de 0,05 cc por kilo por hora. Esto es justamente lo que les importa a los intensivistas. O sea, ustedes, cuando estén solos en el SERUMS, van a calcular esto. ¿Ok? Y la anuria es obviamente ausencia de la diuresis. ¿Cuánto es en flujo, perdón, en diuresis, anuria? Menos de 100 mililitros en 24 horas. O un flujo urinario de 0,1 cc por kilo por hora. Y esto del gasto urinario normal o del flujo urinario, lo normal es así. Es la diuresis de mi paciente. O sea, ¿cuánto? O sea, yo voy a recolectar la orina en una bolsa colectora, en una vasenica, en una botella de 3 litros, qué sé yo. El punto es que yo voy a ver cuánto de diuresis tuvo en 24 horas. ¿Ok? Entonces, la diuresis en 24 horas por el peso de mi paciente en kilogramos. Hagamos un ejemplo práctico. Bueno, un ejemplo. Un paciente varón de 60 kilos con una diuresis de 300 cc, que es muy poco, ¿ok? Está en este límite. A este límite a veces hay algunos que le denominan oligoanuria. O sea, es el limbo, literalmente, el borderline. Entonces, calculándolo, sería algo así. 300 cc en 24 horas por 60 kilos. Acá me sale 12,5 entre 60, me sale 0,2 cc por kilo. Y si lo paso, por hora. Entonces, este es su cc por hora. Lo normal es de 0,8 hasta 1 cc por kilo por hora. Esto es lo normal. Entonces, este paciente no cumple los parámetros, está muy bajo. ¿Ok? Por lo tanto, la diuresis o el gasto urinario de este paciente está muy bajo. Está literalmente en el limbo de la oligoanuria. Por lo tanto, está entrando, bueno, dependiendo del contexto, podría estar entrando en una injuria renal aguda. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto efectivamente de flujo sanguíneo renal, cuánto de flujo sanguíneo renal tengo, cuánto de flujo plasmático renal tengo y cuánto es mi tasa de filtrado? ¿De dónde sale esto? Vamos a dibujar otro glomérulo acá. Son los capilares peritubulares. Acá tengo el glomérulo. Perfecto. Ustedes saben que flujo plasmático renal, tasa de filtrado glomerular. Esto ya saben que viene así: filtración, reabsorción, secreción y excreción, ¿no? Ya. La pregunta es, ¿cuánto de flujo plasmático renal tengo? Aproximadamente 625 mililitros por minuto.
¿Ok? Esto al día es 900 litros al día. Quiere decir que al riñón le están llegando de plasma 900 litros al día, que es bastante, pero ojo, eso es en 24 horas. La pregunta es, ¿cuánto de ese flujo se llega a filtrar? ¿125 o 120 mililitros por minuto? Esto en un día sería 180 litros, ¿ok? Pero 180 litros yo orino, ¿no? Se reabsorbe una gran cantidad. ¿Cuánto se llega a reabsorber? Se reabsorbe 124 mililitros por minuto, lo que me equivale a 1,78 litros por día. Eso quiere decir que mi excreción urinaria en un paciente normal, en condiciones fisiológicas, es de 1 mililitro por minuto. En otras palabras, 1,5 litros al día. Eso es justamente lo que ustedes orinan, 1,5 litros al día. Quizás sea menos, quizás sea más, dependiendo de qué tanto han hecho, si han hecho ejercicio, si han consumido bastante agua. Pero justamente de todo esto sale o se explica cuánto ustedes orinan, cuánto ustedes excretan. Todo bien, ¿no? Recordando que el aclaramiento o el clearance o el aclaramiento de la sustancia es un valor, una fracción que me dice efectivamente cuánto más o menos por minuto se libera un espacio del plasma de una sustancia X. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es aclaramiento. Ustedes saben que el aclaramiento puede ser de cualquier sustancia. Pueden hacer aclaramiento de qué cosa? De creatinina. Pueden hacer aclaramiento de inulina. Pueden hacer aclaramiento de PA, de urea, de glucosa, de lo que ustedes quieran. Ustedes saben que la creatinina es lo que tenemos en el hospital, pero hay un problema que me sobreestima los valores. ¿Por qué? Porque se secreta más de lo que se llega a excretar. Entonces, por eso me lo, me lo superestima. Datos que no son reales. La inulina es el que más se parece, porque solamente se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. El BAF es el que me ayuda literalmente a predecirme mejor mi flujo plasmático renal efectivo, ¿ok? Es el que me ayuda a predecir eso. La urea y la glucosa no me ayudan para ver cómo está, cómo está la función renal. Quizá la urea me pueda ayudar para ver si es un estadio crónico o agudo de la enfermedad. Pero no, literalmente lo que hacemos en el hospital es nunca utilizar la urea. ¿Ok? Ya con esto podemos hablar netamente de lo que ocurre en el túbulo contorneado por el proximal. Ya con esto podemos pasar a túbulos, definitivamente. Vamos a crear más pestañas. Ya, perfecto. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado proximal?
Ahora sí, túbulo contorneado proximal. Vamos a dibujar una célula. Ya. Para empezar, la mayoría de cosas se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. La mayoría de cosas. Empezando por uno, agua, 2, glucosa, 3, aminoácidos, 4, fosfato, 5, vitaminas, etc, etc. Entonces, ustedes tienen una membrana apical, que es la que está pegada al lumen, o sea, a la luz del túbulo, y otra es la membrana vasolateral, que es la que literalmente está pegada al capilar. Así que vamos a ponerle acá un capilar. Acá vamos a poner el lumen. Perfecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el túbulo contorneo proximal? Acá tenemos un tipo de simporte. Este simporte lo que literalmente me hace es introducirme o reabsorberme sodio con glucosa. ¿Ok? Esos son los famosos CGLT. Es más, el de tipo 2 puede ser bloqueado por un fármaco. Son los inhibidores del CGLT2. Entonces, esos son fármacos que literalmente se usan ahorita para el manejo de la diabetes. Es más, hay una revisión sistemática que me habla justamente de que actualmente ya se ha aprobado su uso para pacientes con diabetes que tienen algún grado de insuficiencia cardíaca. Las glifosinas, ¿ok? Por ejemplo, la cana, glifosina. ¿Qué más? La DAPA, glifosina, la empaglifosina. Si no absorbo, si no reabsorbo glucosa, se queda más tiempo acá, ¿ok? Entonces, la glucosa que estaba baja en concentración en este empieza a aumentar y por eso su paciente tiene glucosuria. Tienen que tener un poco de cuidado cuando se lo dan a una, bueno, es sopesar el riesgo. Cuando se lo dan, por ejemplo, a una mujer, aumentan el riesgo de ictus, porque literalmente está generando glucosa, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de antiporte acá. Segundo antiporte del que vamos a hablar. El de sodio y el de hidrógeno. Entonces, literalmente este es un tipo de antiporte que me hace, realmente me intercambia sodio a constas de hidrogeniones. ¿Quién estimula esto? Una hormona muy importante, la angiotensina 2. ¿Ok? Por lo tanto, si yo reabsorbo más sodio, voy a aumentar mi presión
arterial, porque empiezo a aumentar los solutos acá, y ustedes saben que por ósmosis, el agua puede ingresar. Perfecto. Es más, esto también tiene una vía común. Lo que pasa es que normalmente ustedes dentro de su cuerpo tienen CO2 y agua. ¿Ok? Esta CO2 y agua, por acción de una enzima, se puede convertir a ácido carbónico. El ácido carbónico literalmente es un ácido que se cinde, que se desdobla fácilmente. Se desdobla a hidrógeno y se desdobla a bicarbonato. Este hidrógeno puede pasar justamente por este antiporte. Entonces, miren, la anhidrasa carbónica actúa acá. ¿Quién inhibe esta anhidrasa carbónica? Por ejemplo, la acetosolamida. ¿Ok? ¿Qué hace mi acetosolamida? Me disminuye los depósitos de bicarbonato. ¿Qué más? Me crea acidosis metabólica. Si yo disminuyo mis depósitos de bicarbonato, voy a crear una acidosis de tipo metabólica. ¿En qué casos lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar, por ejemplo, en el mal de altura. En vez de tomar su sorochín, pueden consumir esto. ¿Ok? Es más, aquí también esta reacción es catabolizada también. También se desdobla. Dióxido de carbono más agüita. Acá también tengo la anhidrasa carbónica. La acetosolamida también puede actuar en el lumen. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es causar una acidosis metabólica. Se usa para mal de altura y para glaucoma. ¿Por qué en glaucoma? Porque ustedes no solamente tienen anhidrasa carbónica en el riñón, tienen anhidrasa carbónica en las neuronas y en el ojo. ¿Ok? ¿Quién se encarga de producir humor acuoso? El cuerpo ciliar. ¿Quién estimula esta reacción? La anhidrasa carbónica. Si yo inhibo a la anhidrasa carbónica con acetosolamida, disminuyo el humor acuoso. ¿Ok? Por lo tanto, el paciente que está en la emergencia con glaucoma mejora su olor, porque literalmente es una opresión, es una presión que ocurre dentro de la cavidad ocular. Por eso se utiliza acetosolamida para tratar el mal de altura y el glaucoma. ¿Ok? Ustedes saben que el glaucoma viene con síndrome de ojo rojo. ¿Ok? Entonces es un paciente que literalmente viene haciendo, está con hiperemia conjuntival. ¿Qué más? Está con midriosis o miosis. Está con una midriasis Gracias. Ujú. reactiva. ¿Ok? No responde a la luz. Es más, tiene dolor intenso y cefalea. Ustedes tienen esto en su paciente, le ven el ojo y le preguntan, ¿usted sufre de glaucoma o tiene un familiar que tenga glaucoma? Y le va a decir sí. Ah, pero perfecto. ¿Ok? Ya. Hasta ahí creo que todo bien. Entonces, acá hay un síndrome que literalmente es un poco raro verlo acá, pero es más común en infantes. Hablo del síndrome de Fanconi. Es más, acá
voy a poner, por ejemplo, ustedes van a reabsorber en qué proporciones. Ustedes van a reabsorber el 60-65% de agua acá. Poner acá. El 100% de glucosa y aminoácidos se reabsorben acá. ¿Ok? El 67% de agua, bicarbonato y cloruro de sodio se reabsorben acá. El resto, como el potasio, el fosfato, también se pueden reabsorber acá, pero lo hacen en menos medida. ¿Ok? Es más, en esta membrana vasolateral ocurren ciertos procesos, como cuáles. Hay una bomba, la bomba más famosa de todas, la bomba de sodio ATPase. ¿Ok? Yo intercambio sodio y potasio, por lo tanto, por ósmosis, RAC, halo, agua. Es justamente ese sodio que estaba acá, pasa por acá. También tengo un simporte, el simporte de potasio y cloro. Además, hay otro simporte que solamente me permite que vuelva al intravascular la glucosa. Hay una, hay un síndrome que es raro, ¿ok? Es el síndrome de Fanconi. Síndrome de Fanconi. ¿Qué es el síndrome de Fanconi? Es una pérdida de la función del túbulo contorneado proximal. Ustedes saben que la mayoría de cosas se reabsorben acá, por lo tanto, todo esto no se va a reabsorber, se va a excretar. Por lo tanto, se parece y debuta como si fuera una diabetes mellitus, pero en el niño. ¿Ok? Entonces el paciente va a tener poliuria, polidipsia, ¿qué más? Acidosis, estoy perdiendo bicarbonato. Es más, puede tener aminoácidos en orina. Eso se le llama las aminosidurias. Puede tener glucosa, porque literalmente todo lo que se tenía que reabsorber acá se está yendo. Es el síndrome de Fanconi. ¿Ok? Sigamos. Todo esto ya lo hemos hablado, lo hemos hablado. Pa, pa. Ya. El asa de Henle. ¿Qué pasa en esta asa? Ustedes tienen que entender que esta asa tiene tres proporciones, ¿ok? Un asa de Henle delgada descendente, un asa de Henle delgada ascendente, un asa de Henle gruesa ascendente. Miren, este gráfico, miren, se filtró, está pasando por el túbulo contorneado proximal, luego, pim, entró al asa de Henle. Miren lo que está pasando acá. Estoy reabsorbiendo agua, agua, agua y más agua. Entonces, por lo tanto, ¿qué me pasará? ¿Qué le pasará a mis solutos? Yo tengo un vaso con agua. Imaginemos que tengo sal acá. Y tengo agüita. Imaginemos que yo empiezo a quitar el agua. Empiezo a quitar, la quito, el nivel empieza a bajar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué está pasando acá? Se concentra la sal, aumenta su osmolaridad. Por lo tanto, miren cómo empieza a aumentar la osmolaridad en el asa de Henle hasta que llega a 1200 milosmoles. ¿Por qué? Porque esa es la función, esa es la chamba del el asa de Henle. Concentrar, ¿ok? Sobre todo concentra solutos. Por lo tanto, esta asa es
permeable al agua, pero es impermeable a los solutos. ¿Ok? Por el contrario, miren lo que está pasando acá. Entonces, acá yo estoy en mi asa de Henle delgada ascendente y miren, ¿qué está pasando acá? Se están yendo los solutos. Miren, se están yendo, se están reabsorbiendo los solutos, se está reabsorbiendo el cloruro de sodio. ¿Cómo así? ¿Ok? El detalle es que esta zona es como que si yo tuviera acá, vamos a ir otra vez al ejemplo del vasito con agua. Imaginemos que ya tenía mucha, o sea, la misma cantidad de sal, pero concentrada, con poca agua. Yo entonces estoy empezando a quitarle soluto, estoy empezando a quitarle sal. Si le empiezo a quitar sal, ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo la osmolaridad. Estoy disminuyendo los solutos. Por eso miren cómo está en 1200 y empieza a decaer la osmolaridad. Entonces, esta porción del asa de Henle diluye. La primera concentra y la siguiente diluye. Que eso es lo más importante del asa de Henle. Ahora, resumen, esto quiere decir que es impermeable al agua, pero es permeable a los solutos, al cloruro de sodio. Eso es súper importante. Y es más, acá actúan ciertos fármacos. Vamos a hacerle un zoom. Acá está. Vamos a hacerle un zoom a esta asa de Henle. Ujú. Miren. Perfecto. Entonces acá están los diuréticos de asa. Todo claro, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo en el chat? O fácil, estoy hablando solo. Está claro, doctor. Ya, listo, lo vais. Ya, perfecto. Entonces, hablemos un poco de los diuréticos de asa. Pero antes de hablar de los diuréticos de asa, tenemos que hablar de lo que ocurre normalmente en la asa de Henle, en la porción gruesa. Acá hay un tipo, acá hay un tipo de cotransporte, ¿ok? Más acá tiene nombre, ahí está. Es el NKCC2, ¿ok? Es un triple cotransporte de sodio, potasio y cloruro, ¿ok? Literalmente, esto genera una gradiente. Este transportador lo que me hace es aumentar la positividad de mi célula, ¿ok? Si se vuelve más positiva, quiere decir que yo tengo que perder positividad, que estoy cambiando la polaridad de mi célula. Por lo tanto, se abren las compuertas del canal de potasio, por eso el potasio funde hacia afuera, ¿ok? Eso crea una gradiente por la cual paracelularmente puedo reabsorber algunos metales divalentes, como el magnesio y el calcio, paracelularmente. ¿Ok? ¿Qué pasaría en un contexto al que yo a mi paciente le doy, por ejemplo, umeta, ¿cómo, cómo es este fármaco? Bumetanida o bumetanide, ¿ok? O le doy torcemida o furosemida.
yo inhibo este transporte, por lo tanto, no se acumula la carga positiva dentro de la célula. Por lo tanto, no puedo crear este gradiente y tampoco puedo reabsorber paracelularmente esto. Por lo tanto, ¿qué efectos adversos podría tener? Uno, hipocalemia. Como no se reabsorbe, se va. Como no se reabsorbe, se va. Hipomagnesemia. ¿Ok? Es más, esto va a seguir su camino y se va a ir al túbulo contorneado distal. El detalle está en el túbulo contorneado distal. Definitivamente voy a intentar reabsorber el sodio y el potasio porque acá no se podía. ¿Ok? Pero no es la principal chamba del túbulo contorneado distal. Entonces, esto me va a aumentar la hipocalemia y la hipomagnesemia. ¿Qué va a tener sus pacientes? Calambres musculares. ¿Qué más? Parestesia por ahí. ¿Ok? Esto incluso puede desencadenar gota, la furosemida, la torsemida, son fármacos que son ototóxicos. O sea, causan ototoxicidad. ¿Ok? ¿En qué contexto lo puedo usar? La mayoría de veces son sintomáticos, ¿ok? Sintomáticos para la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o para síndromes edematosos en realidad. Por ejemplo, falla cardíaca. ¿Qué más? Hipocalemia. No, miento, hipocalemia no. Falla cardíaca, enfermedad renal crónica. ¿Qué más? Cirrosis, síndrome nefrótico. Es más, lo puedo utilizar en un paciente que esté con una, ¿cómo se llama? Una crisis hipertensiva en emergencia. O incluso, acá vamos a agregar otro más, edema pulmonar. ¿Cómo yo intercambio todo este sodio que está ingresando? ¿Cómo yo lo paso otra vez al intersticio? Perdón, al intravascular con esta bomba. ¿Ok? Así de simple. Favorezco este intercambio. Finalmente, el tubo que está acá, este es el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado proximal, y ellos son contorneados distales. Túbulo contorneado distal, túbulo contorneado distal. Miren, acá tengo a mis tiacidas, ¿ok? Por lo tanto, estoy en el túbulo contorneado distal. ¿Qué hacen las tiacidas? ¿Dónde actúan las tiacidas? Inhiben la reabsorción temprana de cloruro de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Por lo tanto, la capacidad de dilución de la nefrona disminuye. Es más, esto también puede crear un gradiente para que el calcio se pueda reabsorber. ¿En qué casos yo puedo utilizar tiacidas? Uno, lo puedo hacer en hipertensión. ¿Qué más? Lo puedo utilizar en hipercalciuria. Realmente este simporte crea un gradiente para los demás canales. Si yo lo inhibo, elimino el gradiente. Por lo tanto, se puede utilizar para la hipercalciuria.
Lo puedo utilizar para la osteoporosis, por ejemplo, porque me promueve la reabsorción de calcio. ¿Ok? Justamente ustedes tienen que recordar que a este nivel la paratormona también actúa, pero no solamente acá. ¿Ok? La paratormona, ¿qué me hace? Me estimula la reabsorción de calcio. ¿A consta de qué hacer en el tubo con contorneado proximal? A consta de yo eliminar fosfato. Entonces, las tiacidas lo que me hacen es disminuir la capacidad de yo eliminar el calcio por la nefrona. Por lo tanto, se pueden utilizar en pacientes que tienen osteoporosis. Realmente los túbulos colectores. Entonces, lo voy a borrar. Ya. Ya. Miren, estamos entrando a túbulos colectores. La aldosterona actúa acá. Normalmente, ¿qué hace la aldosterona? Ustedes saben que la aldosterona tiene un receptor intranuclear. ¿Por qué su receptor es intranuclear? Porque su núcleo de la aldosterona es el colesterol, por lo tanto, es liposoluble. Se funde por las membranas como si nada. Llega al núcleo y me aumenta la expresión de dos cosas. Uno, me aumenta la expresión, voy a poner acá, la aldosterona me aumenta la expresión de dos cosas, de los canales ENaC y de las bombas de sodio, potasio, ATPase. Por lo tanto, vamos a ponerlo acá, evita que se destruyan y encima me crea más ENaCs, más canales de sodio. Y en el otro lado, bombas. Por lo tanto, la aldosterona lo que me hace es reabsorberme más sodio y cloro, sodio y cloro, sodio y cloro. Por lo tanto, RAC, aumento de concentraciones de cloruro de sodio en el intracelular. Cómodo para volverlo al intravascular con mis bombas de sodio, potasio. ¿Ok? Bomba de sodio, potasio, bomba de sodio, potasio. Y el canal, bueno, hay un canal específico para que el cloro difunda de manera fácil, de manera libre. Para que entonces, por lo tanto, si el sodio aumentó, el cloruro aumentó, aumenta la presión arterial. Y eso es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto puede pasar también en el túbulo contorneo distal. También puede pasar en el túbulo colector. ¿Cuál es la principal función del túbulo colector? El tubo colector es la última porción que me diluye y me concentra la orina. ¿Cómo así? Porque acá actúa la ADH. La ADH, ustedes saben que tiene su receptor P2, que va
con proteínas G, o sea, es metabotrópico, y lo que me permite es formar acuaporinas de tipo 2. Me forma más acuaporinas de tipo 2, por lo tanto, el agua puede ingresar. Esto está relacionado al CIHAT. ¿Okay? Si hay una excesiva expresión de ADH, tengo el síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética. Aquí hay otro fármaco, miren, el amiloride. El amiloride lo que hace es bloquear estos canales, que son los canales de sodio. Entonces, ¿en qué contexto yo puedo utilizar amiloride, por ejemplo? Ah, simple. Estos son los verdaderos fármacos ahorradores de potasio, así como la espironolactona, la plerona, ¿ok? Se pueden utilizar, por ejemplo, para la primera, bueno, la segunda causa actualmente ya descrita de hipertensión secundaria, porque la primera ya se está postulando, que es la diabetes del sueño, ¿ok? Lo que veas, lo que puedo utilizar este fármaco en el hiperaldosteronismo. Lo puedo utilizar en la ascitis, ¿ok? ¿Qué más? En la diabetes insípida nefrogénica. Y acá tenemos los inhibidores del receptor intranuclear o los ahorradores de potasio, que son la pioglitazona y la espironolactona. Lo puedo utilizar, por ejemplo, de manera antiandrogénica. ¿Qué más? Lo puedo utilizar también para citis. Incluso lo puedo utilizar más que el amiloride. ¿Okay? Esos son básicamente sus usos. Y finalmente, estos dos los vamos a hablar en la siguiente clase, ¿ok? De tubulopatías, lo que conocen como acidosis tubular, que son de tres tipos, ¿ok? Ya con eso estamos finalizando lo que es túbulos. Quizá en la siguiente hagamos un banqueo, no, no lo sé, depende de cómo esté el tiempo. Entonces, ¿alguna duda, chicos? Todo bien, ¿no? Sí, Doc, sí. Ya, listo, chicos. Entonces, vamos a, bueno, ahora me toca seminario 2.